¿Cómo están? Muy buenos días, son las 8 de la mañana con 3 minutos. Comenzamos Agenda Económica, edición AM. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Revisamos juntos los temas del día y como siempre partimos con nuestros indicadores. Nos vamos rápido a ver los números que marcan esta jornada en Chile y en el mundo para tener un mapeo de lo que está ocurriendo en los mercados. Comenzando con datos locales, el IPSA sigue subiendo, esta tendencia la ha mantenido en las últimas semanas, lo ha llevado a niveles récord de hecho y ayer cerró en 0,62% de ganancia, llegó a los 8.069 puntos. El indicador selectivo de acciones a nivel local, con las subidas de las acciones de Enjoy que empujaron esta ganancia del día, con ITES que también subió más de 3%, Cencosud más de 2,5%, la constructora Paz otro 2%, aportando entonces al rendimiento global que marca otra vez niveles récords para la bolsa de comercio acá en Chile. El dólar, por otra parte, a la baja, se debilita el tipo de cambio desde la perspectiva norteamericana, 939 pesos el indicador ayer, y la UF para el día de hoy, 39.120 pesos los datos locales. Veamos también qué es lo que ocurrió ayer en el mercado internacional. Una jornada que estuvo marcada, entre otras cosas, por la incertidumbre que se genera por el conflicto entre India y Pakistán en la zona de Cachemira. Esa escalada de agresión militar entre ambos países está generando muchísimo temor por la posibilidad de que dos potencias nucleares, en la práctica, puedan subir el tono y todavía generar un escenario más riesgoso desde el punto de vista de las agresiones militares. Como decíamos, es uno de los asuntos que marca por estas horas las transacciones. De todas maneras, las bolsas están a la expectativa, ¿no?, de lo que pueda ocurrir desde ese punto de vista. Las bolsas en Londres, por ejemplo, en Frankfurt, en Alemania, y más temprano en Asia, en terreno negativo, pero con caídas menores al 1%. Ayer Standard & Poor's en el mercado de Wall Street tuvo una caída de 0,77%. Mientras tanto, los commodities a esta hora están con una tendencia mixta. El cobre está cayendo más de 2%. El petróleo, por otra parte, sube y llega a $59.57 el barril. El oro también está cayendo a esta hora en los mercados internacionales, datos con los que partimos también nuestra revisión de hoy. 8,5, revisamos las portadas de medios nacionales e internacionales y vamos a echar un vistazo primero al diario El Mercurio. Comenzamos con la portada de Economía y Negocios para ver algunos de los temas que están en discusión. Ya vamos a estar hablando sobre el avance del proyecto de fraccionamiento que está en trámite en el Congreso. Ayer hubo una jornada importante en esta materia, lo vamos a revisar, pero el titular del Mercurio pone el foco en otro asunto muy importante y vinculado a la discusión del proyecto de fraccionamiento pesquero, y tiene que ver con lo que las medidas que están implementando algunas empresas, entre ellas la pesquera Landes, que ya inicia la primera acción judicial en contra del fisco por los cambios que supone esta ley del sector. Solicitó ya una medida prejudicial preparatoria de exhibición de los documentos en el Juzgado Civil de Santiago, y eso es lo que trae entonces destacado el diario Mercurio. Es muy relevante porque es una señal concreta, un paso adelante que toma el sector industrial ante una ley que consideran de alguna manera expropiatoria, ¿no?, de ciertos derechos y una afectación de patrimonio. No hubo una reflexión constitucional de cómo se estaba expropiando, dice uno de los abogados del estudio Barros y Errázuriz, que es el que está representando a la empresa pesquera Landes. Las empresas internacionales tienen tratados que tampoco se analizaron, y el gerente general de la pesquera advierte que van a llegar hasta las últimas instancias a propósito de la discusión de esta normativa. Vamos a estar revisando en unos minutos parte de la discusión que se dio ayer en el Congreso, cuando está en desarrollo la comisión mixta que está debatiendo las últimas discrepancias por este proyecto que, recordemos, reasigna los derechos que tendrían el sector industrial y el sector artesanal para la explotación de determinadas pesquerías. Vamos a ir a otro de los titulares, 8,7. Revisamos la portada del Diario Financiero. Pongan mucha atención porque es súper interesante este tema que trae destacado como titular principal este medio. Tiene que ver con el proyecto de industrialización del litio chileno, que sufrió un duro revés, dice DF. Las empresas chinas que habían comprometido la instalación de plantas para la producción eventualmente de baterías y cátodos de litio, bueno, ahora desistieron de este proyecto en el norte de nuestro país. Se trata de las chinas BYD y Tsingshan.
quienes han desistido entonces de llevar adelante estos proyectos. Recordemos que esto formaba parte de una iniciativa empujada por Corfo y habían sido seleccionadas por la corporación como productores especializados del mineral. El objetivo es que Chile pudiera dar un paso hacia el desarrollo de productos con valor agregado asociados al litio y no solo la explotación de este mineral. El tema es que ambas empresas desistieron finalmente, de acuerdo a lo que publica DF. Según confirmaron desde el gobierno, las dos compañías desistieron de los respectivos proyectos. Se iba a generar una cadena de suministro para agregar valor al mineral. Era una inversión de más de 500 millones de dólares. Había mucho entusiasmo en el gobierno por lo que esto podía significar, sobre todo considerando la política económica que tiene el gobierno del presidente Boric y su sector aliado en esta materia. Sin embargo, el asunto es que esto ha quedado en nada por ahora. Desde Corfo dijeron que BYD ha planteado que hay dificultades que ha enfrentado para el desarrollo de su proyecto por las condiciones actuales del mercado mundial del litio y que la estatal le ha solicitado mayores antecedentes también para el análisis. Tema bien importante, seguro que trae coletazos, sobre todo por el entusiasmo que hay en el mundo del Frente Amplio, en particular por el desarrollo de una industria asociada al litio, pero esto evidencia también cuán difícil puede ser ese proyecto ambicioso. Los titulares que trae ahí entonces Diario Financiero. Y nos vamos rápidamente a la portada de Pulso, 8,9. El suplemento del diario La Tercera también trae otro tema bien interesante. Tras un análisis se muestra cómo después del acuerdo entre la CUT y el Ministerio de Hacienda, Chile tendrá el mayor salario mínimo de Sudamérica tras este acuerdo que permitirá subir el sueldo mínimo hasta los 539.000 pesos en los próximos meses. Eso desplaza entonces a Ecuador, que hasta ahora es el país que tenía el salario mínimo más alto. Recordemos que el sueldo durante este mes subirá a 529.000 pesos y luego llegará a los 539.000, dejando a Chile como el líder en América del Sur y el segundo en Latinoamérica, lo detalla Pulso. Otro titular, informe de desarrollo humano, muestra que Chile cae una posición, pero anota su mejor puntaje histórico en este indicador elaborado en base a datos internacionales. Y por último, en materia de negocios, Falabella triplica ganancias al mes de marzo y se beneficia de la mayor afluencia de turistas, más de 200 millones de dólares en ganancia para una empresa que ha vivido una profunda transformación, pero que está saliendo a flote en el mercado del retail chileno. 8,10, las portadas económicas del día. Bueno, ya les contábamos, la comisión mixta en el Congreso está avanzando en la tramitación del proyecto de fraccionamiento pesquero, esta iniciativa empujada por el gobierno que ha contado con amplio respaldo en el Congreso y que permitirá una redistribución de las cuotas en algunas pesquerías a lo largo del país entre el sector industrial y el sector artesanal. Se beneficia este último, al sector artesanal, con una mayor proporción entonces de lo que pueden extraer del mar chileno. Y ayer por la tarde comenzó a sesionar la comisión mixta, senadores y diputados que abordan las discrepancias que hay en relación a este proyecto. Por ejemplo, en relación a las reducciones de las cuotas de captura del sector industrial, en relación a la cuota de anchoveta, sardina española también. Ahí comenzó el análisis que se hizo ayer. Se debe resolver también respecto a la merluza común, las subastas de jurel, sin invitados hasta ahora. La comisión mixta no espera la llegada de invitados en este debate, y ahí entonces está radicado la discusión. Pero de todas maneras eso se pueden ir zanjando esas discrepancias, y hay expectativas también de parte de los parlamentarios para que se avance en esta materia. Ayer, por ejemplo, el gobierno, a través de la Subsecretaría de Pesca, dio a conocer algunos detalles respecto a las propuestas del Ejecutivo para implementar un piso de 53% para los artesanales y 47% para los industriales en una de los fraccionamientos, con cuotas dinámicas en particular para la extracción de anchoveta y la sardina española. Veamos qué fue lo que dijeron los protagonistas del debate ayer, el subsecretario de Pesca Julio Salas, a quien escuchamos a continuación. La Reineta es una pesquería que no estaba fraccionada y por lo tanto el proyecto aprueba por primera vez un fraccionamiento. El Ejecutivo lo que propone para llegar a un acuerdo en esta materia es que el acuerdo no sea en torno al 3%, sino que sea en torno al 5%. Proponemos, por lo tanto, la misma redacción del artículo que teníamos, pero con una diferencia en el guarismo, y que el ajuste ya no sea en torno al 3%, sino que sea en torno al 5%. Nos parece que eso nos permitiría resguardar la actividad tanto pesquera artesanal como industrial.
Ahí estaba entonces parte del detalle más técnico respecto a cómo se van distribuyendo entonces las cuotas para el sector industrial y el sector artesanal. De todas maneras, en el global, en este proyecto lo que se busca es favorecer la presencia del sector artesanal, entregándole un porcentaje mayor de dichos fraccionamientos. Vamos a escuchar a otro de los parlamentarios que participó en el debate de la Comisión Mixta, Sergio Bobadilla, diputado de la UDI del Biobío, a continuación. Ahí tenemos, yo diría, profundas diferencias con el Ejecutivo, particularmente lo que dice relación con la subasta. El promover una subasta es cambiar las reglas del juego respecto de las licitaciones que existen hoy y que están vigentes por ley hasta el año 32. Esto es cambiar las reglas del juego en la mitad del partido. Para eso no estamos disponibles, porque esto trae consecuencias no menores. El impacto que tiene el implementar una nueva subasta es directamente en la estabilidad laboral. Bueno, es uno de los temores que han planteado también desde el sector industrial. Hay algunas pesqueras industriales que han planteado que con determinadas cuotas que se están negociando ahí en el Congreso, sencillamente sus proyectos serían inviables, sus negocios desde ese punto de vista serían inviables, lo han advertido públicamente y ya les contábamos cómo algunas empresas como Landes, la pesquera Landes, están llevando adelante entonces acciones legales incluso para impedir estas variaciones, los cambios que supone el proyecto de fraccionamiento pesquero. Mientras desde el oficialismo ven con buenos ojos lo que está ocurriendo, el debate, y en ese sentido han planteado su respaldo fundamentalmente a las modificaciones que lleva adelante el Ejecutivo en algunas de estas propuestas de fraccionamiento, de cuotas para el sector artesanal. Vamos a escuchar a Jorge Brito, diputado del Frente Amplio, presidente de la Comisión de Pesca, sobre este tema. Pero acá tienen que entender que no es viable atender la solicitud de un par de empresas industriales de pesca de que se les reconozcan supuestos derechos a perpetuidad, cuando en realidad los peces pertenecen a todas las chilenas y chilenos, y es por eso que el Estado de Chile tiene el deber de cuidarlos y además distribuirlos equitativamente, cuestión que no hizo la ley Longueira y que hemos hecho en la Cámara con la ley de fraccionamiento. Bien, son las 8:15. Vamos a ir a otro tema porque en el contexto del debate sobre el secreto bancario y la posibilidad de modificar las condiciones para levantar ese secreto bancario en materia tributaria, ayer el director de Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry, se refirió a este asunto. El director del servicio respaldó lo que se ha señalado hasta ahora por parte del Ejecutivo, lo que han planteado también otras entidades internacionales respecto a que Chile debería avanzar en esta materia, eliminar el secreto bancario con fines tributarios, por supuesto. Y esa es una definición bien importante, porque va en la línea también de lo que han planteado, como decíamos, organizaciones internacionales como el Centro Interamericano de Administración Tributaria, y porque además también este ha sido un punto de discusión bien álgido en el Congreso. El gobierno, recordemos, respalda estas modificaciones, hay harta resistencia en el Congreso, sobre todo desde sectores de la oposición. Vamos a escuchar qué fue lo que explicó ayer Javier Echeverry, el director del Servicio de Impuestos Internos. A la larga vamos a converger a lo que pasa en el resto del mundo, y en la gran mayoría de los países las administraciones tributarias tienen acceso a la información bancaria. Se habla mucho de la intimidad, sí, pero la intimidad no puede ser una excusa para no pagar los impuestos. Impuesto Interno tiene acceso a toda la contabilidad de la empresa. ¿Y por qué no tiene acceso a su cuenta bancaria? ¿Por la intimidad de una empresa? Todos sabemos que no es así. Entonces, por lo menos, yo creo que tenemos que seguir avanzando en Chile en ayudar a las administraciones tributarias. Si no, es injusto que algunos no paguen impuestos y escondan sus ganancias en una cuenta corriente que el Servicio de Impuestos Internos no puede tener acceso. Una definición bien importante, como decíamos, del director de servicio cuando se está discutiendo este tema precisamente, y aparece como una de las herramientas importantes que empuja el gobierno en particular para poder mejorar la fiscalización en materia tributaria. No entiendo por qué Chile va a ser una isla en el mundo, decía
el director de Servicios de Impuestos Internos a propósito de este tema. Son las 8:17. Les propongo que hagamos una pausa, el primer alto. Al regreso estaremos con la entrevista de esta mañana aquí en Agenda Económica. Estamos de vuelta, seguimos en Agenda Económica y vamos a abordar un tema muy importante que se está discutiendo a nivel legislativo y que tiene que ver con la presencia de las mujeres en los directorios de empresas en nuestro país. De acuerdo a un dato que entregó el Instituto de Directores de Chile, el fenómeno de la incorporación de más mujeres en los directorios tuvo un quiebre en su tendencia que venía al alza en los últimos años. Hubo un descenso de 2,33% en las empresas más transadas en la bolsa, de acuerdo a este reporte. Vamos a conversar de lo que está detrás de esta discusión y de la relevancia también del tema. Nos acompaña la directora del Centro de Gobierno Corporativo UC, miembro del directorio de Codelco, además. Alejandra Wood está con nosotros. ¿Cómo está, Alejandra? Bienvenida. Muchas gracias, Sebastián. Buenos días. Bueno, este tema del que se ha discutido mucho en los últimos años, este proyecto además está en el Congreso y está avanzando también en el Senado para poder establecer ciertas cuotas en la materia, pero es un tema súper relevante porque es una instancia de toma de decisiones muy importante dentro de la empresa. Primero me gustaría conocer su interpretación sobre estos datos que mencionábamos y el quiebre de tendencia en las empresas chilenas. ¿Cómo ves ese antecedente, Alejandra? Bueno, ciertamente no creo que sea una buena noticia. Es el primer quiebre en este ascenso desde el año 2011, ¿ok? Y creo que hay razones bastante estructurales que tienen que ver con lo que pasa antes de llegar a tener un puesto en un directorio, ¿ok? Y si miramos esto como una pirámide y la parte alta de la pirámide es el directorio, vemos que las mujeres están en igualdad de condiciones estudiando en las universidades, pero ciertamente hay pocas mujeres en las carreras llamadas STEM, que tienen que ver con ingeniería, matemáticas, ciencias, que son las carreras del futuro, las mejor remuneradas, y luego entran en un 48% al mundo laboral, o sea, digamos, en una suerte de paridad en conjunto con los hombres, pero comienzan a quedarse en el camino, ¿ya? En el fondo... cuando empieza a acercarse la edad de la maternidad, vemos que hay mayor dificultad para las mujeres en asumir cargos de gerencia, y en un estudio que hicimos en el Centro de Gobierno Corporativo también quedó demostrado que cuando las mujeres acceden a los cargos de gerencia e incluso de vicepresidencia, se acercan más a la alta dirección, normalmente están en cargos que tienen que ver con recursos humanos, asuntos corporativos, que suelen no ser los cargos, digamos, de mayor poder de decisión o influencia como se ha visto tradicionalmente. Alejandra, ¿y cuál es el peso de ciertos aspectos culturales o la inercia con la que pueden venir las empresas también al momento de generar esos cambios, ¿no? En la forma en la que las mujeres pueden acceder a estos puestos? Mira, yo pienso que hay factores estructurales que tienen que ver con la carga del cuidado no remunerado y la falta de condiciones para poder conciliar la vida profesional con la vida familiar, que están impactando directamente el recorrido profesional de las mujeres. Sabemos que hay una ley de el costo de la maternidad lo tiene la trabajadora mujer. No lo tiene el trabajador hombre, sí. Y eso sigue sin cambiar. Hay un proyecto de ley de Salacuna que está en el Parlamento hace años trancado, pero claramente en el fondo también esto incide, el tema del cuidado en general, yo pienso que también está incidiendo en la súper baja tasa de natalidad que tiene Chile. O sea, esto ya no tiene solo un impacto en la economía, en el fondo, digamos, estas barreras para el ingreso al mundo laboral, que tiene un impacto en la economía del país y un impacto en la economía familiar, sino que también está incidiendo en la tasa de natalidad en nuestro país. Tenemos cada vez una población más envejecida, que esto se convierte como una suerte de círculo un poco pernicioso en que aumentan las necesidades de cuidado, ¿te fijas? Claro. Y entonces la mujer, no solamente la mujer profesional,
hay como una suerte de invisibilidad de las tareas de cuidado que realizan, no solo de sus hijos, sino que de personas que puedan tener alguna enfermedad y también de personas de la tercera edad. Alejandra, ese peso cae todo sobre las mujeres. Es interesante porque eso complejiza mucho más la discusión y la forma de abordar el tema. Ahora, desde el punto de vista de las soluciones, el proyecto que se está discutiendo en el Congreso va en la línea correcta entonces, el de establecer cuotas, por ejemplo. Mira, este es un tema muy polémico, el de las cuotas. Y el argumento esencial es que es la única forma de poder emparejar la cancha. Es decir, hay una brecha tan larga y nos podemos demorar décadas, en el fondo, en aumentar la presencia femenina y en favorecer la trayectoria profesional de las mujeres, que por lo tanto está estudiado que las cuotas aceleran este como emparejamiento de la cancha. Ahora, hay opiniones tremendamente divididas, puesto que está el argumento de que en el fondo las mujeres no necesariamente tendrían el talento o la igualdad de capacidades para llegar a esos puestos por sí solas, y es por eso es que hay que utilizar las cuotas. Yo la verdad es que he ido cambiando de opinión a lo largo de mi vida. Hay momentos en que estoy a favor y otros que estoy en contra, porque por esta misma circunstancia de que resulta al final pernicioso para las propias mujeres ante el argumento de que ocuparon el cargo por una cuota y no por su talento, por mérito, y sus capacidades y por su mérito. Sí. Y a mí conozco muchas mujeres directoras tremendamente bien preparadas y que sé que ocupan los cargos que ocupan, ya sea en directorio o en la primera línea de la alta dirección, porque tienen todos los méritos necesarios para estar en esos puestos. Sí, claro que sí. Y el debate, bueno, sigue ahí en el Congreso. Este proyecto está en el Senado. Alejandra, muchas gracias por conversar con nosotros para tener una aproximación a este tema a partir de estos datos. Gracias por el contacto. Muchísimas gracias por la invitación. Adiós, Sebastián. Chao, buenos días. 8:26, cerramos esta edición de Agenda Económica AM. Gracias por acompañarnos. Pronto comenzamos en Chile Radio junto a Carol Orrejo. Tengan un buen día.